Hola, hola. Muy buenas tardes. Vamos a esperar a que se conecten un poquito más de personas con nosotros para iniciar. Los saludo. Un saludito para todos. Muy buenas tardes. Para los que se están conectando con nosotros. Mi nombre es Erika de la Torre, soy la médica deportóloga de la familia SmartFit. Vamos a hacer una charlita hoy bien interesante para todos. Un saludito para Leonardo, para Lady, ¿cómo están? Clarisa, hola. Rodrigo, Joana, súper, vamos a esperar que se conecten un poquito más con nosotros. Garisa. Hola John, Yura, hola. Bueno, y les tengo un tema bien chévere, es muy específico, está un poquito más relacionado con las mujeres y con las mujeres deportistas. Es una triada, se llama la triada de la mujer atleta y abarca una serie de síntomas y de patologías que se pueden ver más exacerbadas en las mujeres atletas. Vamos a hacer de pronto una pausita a la mitad por si tienen alguna duda específica. Hola desde México, muy bien, hola. Para los que se están conectando con nosotros, les habla Erika de la Torre, la médica deportóloga de SmartFit. Bueno, nuestro tema entonces va muy dirigido a las mujeres, también a los padres que tienen adolescentes deportistas, para que tengan en cuenta muchos síntomas que son de alerta y que nos pueden ayudar a diagnosticar de una forma temprana un síndrome que es una triada, se llama la triada de la mujer atleta y principalmente tiene 3 componentes súper importantes a los cuales vamos a hacer referencia en esta charla. Hablamos principalmente de un déficit energético, que es como la causa principal de que se empiece a ver esta triada o que se empiecen a ver estos signos o estos síntomas en nuestras deportistas. También se ve alterada la densidad mineral ósea. Cuando hablamos de densidad mineral ósea estamos hablando como de todo ese proceso de generación o de masa ósea que es muy importante en los deportistas y en toda nuestra vida, en todas nuestras etapas. Tiene una etapa bien importante y ya lo hemos hablado antes y es en la etapa adulta, cuando sabemos que esa densidad mineral ósea a veces se va reduciendo y se puede llegar a patologías tan importantes como la osteoporosis y está bien relacionada con esta triada de la que vamos a hablar. Las deportistas, las mujeres deportistas se han venido, digamos que metiendo en este mundo competitivo unas décadas atrás. Esta triada se define, no tiene tantos años como uno pensaría. La primera definición la hizo el Colegio Americano de Medicina del Deporte en 1992 y fue porque empezaron a haber asociaciones en cambios principalmente hormonales y alimentarios en algunas mujeres deportistas. Esta disponibilidad energética de la que les hablaba primero es muy importante para que inicie todo este proceso. Entonces tenemos la deficiencia energética, la disminución en la densidad mineral ósea y adicional cambios menstruales. Entonces se habla de una función menstrual. Siempre se determinó al inicio como 3 puntos muy importantes, que era osteoporosis, amenorrea, que es la falta de presentación de los ciclos menstruales, y ya desórdenes alimentarios. Pero realmente este espectro es mucho más amplio, porque digamos los cambios menstruales no significan siempre amenorrea o pérdida de la presentación de los ciclos menstruales, sino que también hay una gama bien importante, al igual que la densidad mineral ósea y que los desórdenes alimentarios, porque los desórdenes alimentarios también tienen un espectro súper amplio. Hablamos de anorexia, de bulimia, de atracones, bueno, de simplemente cambios en la dieta que pueden ver alterada la funcionalidad de nuestras deportistas. Un saludito para Daniel que se está conectando con nosotros. Bueno, entonces vamos a arrancar con cada uno de los componentes para que tengamos claro cómo se pueden presentar los síntomas y los podamos de pronto coger a tiempo y ver si es necesaria una valoración
por un médico especialista o reevaluar los patrones de entrenamiento. Cuando empezamos a ver este tipo de alteraciones en las deportistas, se empezó a asociar principalmente a determinados deportes. Hay deportes que son muy específicos y que requieren de un control de peso muy importante para el rendimiento o la presentación en competencia. Estamos hablando, por ejemplo, de baile como ballet. Ustedes saben que este tipo de deporte pues requiere un peso y siempre se está asociando mucho con alteraciones nutricionales. En muchos de estos casos es cuando se empiezan a ver este tipo de cambios hormonales, cambios en la densidad mineral ósea, también no solo en el baile, en la gimnasia también se ve, en algunas competencias de resistencia como lo es el atletismo, como es la natación, se empezaron a ver esos cambios en la parte menstrual de las mujeres y en la parte de la densidad mineral ósea. Los estudios han sido a veces un poco limitados, por lo que les decía que el espectro, o sea, la presentación de estos síntomas es muy amplia. Entonces, hablamos de una prevalencia en deportistas de competencia alrededor de un 1 a un 2%, cuando se presenta esa clínica completa en la cual de pronto ya tenemos una deportista que tiene alteraciones hormonales bien importantes, que tiene ya un desorden alimentario que se puede ver y que se refleja en el rendimiento de la deportista, y adicional, ya cuando uno hace un examen específico, uno determina si la densidad mineral ósea también está disminuida, que son esos 3 factores importantes. Hay que tener en cuenta que los adolescentes tienen un periodo crítico en la acumulación de masa ósea. Estamos hablando más o menos entre los 10 y los 14 años. Se habla de esa tasa, como ese incremento en la tasa de la masa ósea. Cuando estamos en esta etapa del desarrollo, es muy importante que no haya un déficit energético para que esa densidad mineral ósea alcance el tope. En la adolescencia se adquiere alrededor del 90% de esa densidad total, y el pico máximo de densidad ósea se alcanza entre los 20 y los 30 años. Si nosotros logramos determinar que hay una alteración en nuestro deportista a esa edad temprana, podemos reducir el riesgo de que no se dé ese pico máximo. ¿Por qué? Porque cuando no determinamos estas patologías a tiempo, efectivamente nuestro deportista va a tener una reducción en esa densidad mineral ósea que de pronto hubiera podido obtener genéticamente. Entonces, así nosotros la tratemos, si logró presentarse durante un periodo de tiempo largo, esa mujer, cuando llegue a su edad adulta, no va a lograr la densidad mineral ósea esperada. O sea, va a estar entre los rangos normales, pero seguramente su límite va a ser más a la zona inferior que hacia la zona superior. Y esto en un deportista es muy complejo, porque uno cuando empieza a evaluar o a comparar los deportistas con las personas que son sedentarias o con las personas que realmente no tienen un entrenamiento tan arduo, tan importante, se da cuenta de que la densidad en los deportistas es más alta. No hay estudios que nos digan qué tan alta es, pero uno no puede clasificar a un adolescente deportista como un adolescente que no es deportista. Siempre que vamos a hacer un examen específico, que es la densitometría ósea, uno esperaría que el deportista esté en el límite superior o quizás hasta por encima que los adolescentes que no son deportistas. Entonces, cuando vemos un adolescente que está por debajo de ese rango o que quizá está hacia el límite inferior, tenemos que dar una alerta porque hay un riesgo de que se presenten complicaciones a futuro. ¿Cuáles son las complicaciones más importantes en cuanto a la densidad? Que uno presente fracturas por estrés, ya cuando están, por ejemplo, estos deportistas ya están en su adultez o digamos que ya pasaron los 20 años y siguen compitiendo, tienen más riesgo de presentar complicaciones debido a esa disminución de la densidad, como son las fracturas por estrés, asociadas a la carga de ejercicio. Adicional, en las mujeres se ha visto una relación también directa de la osteoporosis posmenopausia. Entonces, nosotros como mujeres tenemos un riesgo un poquito más alto de generar osteopenia o osteoporosis después de que llegamos a esa etapa de la menopausia. Cuando tuvimos o presentamos una triada de la mujer atleta, el riesgo es muchísimo más alto. Estamos hablando que por cada 5% que se disminuye la masa ósea o la densidad muscular ósea o la densidad de la masa ósea, se aumenta el riesgo 40% de tener una osteoporosis. Entonces vean que es un riesgo bien importante. Si nosotros no le prestamos atención a eso, pues la complicación a futuro va a ser importante. Bueno, ¿cómo vamos a tratar de mejorar todo este proceso?
siempre con una guía, con una atención continua del entrenador, de la nutricionista, del médico deportólogo, haciendo siempre una valoración continua de cuánto está ingiriendo el deportista, cuánto está haciendo de gasto. Quiero que tengan muy presente que si se disminuye un poco el rendimiento, siempre hay que hacer una valoración estrecha de todos estos parámetros. Vamos a ir con otro de los componentes importantes de la triada, que son las alteraciones en cuanto a la función menstrual. Cuando hablamos de los adolescentes, siempre tenemos como los padres principalmente, siempre ven que en ese desarrollo, en ese proceso de desarrollo, uno puede esperar que hayan cambios, que fluctúen mucho todos los ciclos menstruales, que de pronto se demore un poquito más, o que si ya la adolescente se desarrolló, quizás no sean ciclos tan regulares. Eso puede ser normal por el proceso mismo de desarrollo, pero si tenemos un adolescente que es deportista de alto rendimiento y quizá llegó a los 15 años y no se ha desarrollado, eso se determina como una amenorrea primaria y quiere decir que hay que hacer un estudio. ¿Por qué? Porque podemos estar ante un cuadro de una triada de la mujer atleta y eso está netamente relacionado con el déficit energético. Entonces, quiero que tengamos en cuenta, uno, que si tenemos una adolescente deportista y tiene cambios en los ciclos menstruales, hay que hacer un control. O sea, puede que sea un proceso totalmente normal, pero es importante que una persona idónea, en este caso sea el pediatra o el médico deportólogo, determine que está pasando por un proceso normal. Eso es clarísimo. O si no es así, pues hacer los estudios secundarios. Adicional, hay muchos cambios. Puede que mi adolescente se haya desarrollado en la edad esperada. La edad promedio que tenemos para desarrollo en las mujeres es como de los 12 años, entre los 12 y los 13 años. Entonces sí tuvimos un desarrollo, pero luego de un par de años empezamos a tener desórdenes como que se presentan amenorreas o pausas de más de 3 meses. Eso es un signo de alarma. O quizás todo lo contrario, que empiece a haber una oligomenorrea, que quiere decir que hay un sangrado continuo por más de 10 días o por muchos más días que eso. Cuando presentamos este tipo de síntomas, lo mismo, es un signo de alarma. Tengo una adolescente deportista, debo consultar. Y no solo consultar, es importante que le digan al médico que es un deportista y que tiene una alta carga, porque si no lo hacen, si no se hace saber, pues es difícil que uno empiece a pensar en estos diagnósticos diferenciales. Quizás se empiezan a hacer otros estudios a nivel hormonal y no se tiene en cuenta la triada de la mujer atleta. Eso por un lado. Nuestro otro factor, que es el tercero y más importante, considero yo, que es el déficit energético. Cuando hablamos de déficit energético, estamos hablando, o se habla principalmente, de la correlación entre la ingesta de alimentos, entre la ingesta como tal y el gasto. Y eso se corrige también con la masa libre de grasa. Entonces, normalmente se habla, o en algunos estudios se habla de que la mujer debería tener un consumo de 45 kilocalorías por kilo por día. Pero en muchos estudios se ve que muchas de las mujeres adultas, inclusive las mujeres adolescentes, deberían tener un consumo un poquito más alto. En muchos estudios se ve que no se alcanza a esos niveles de ingesta requeridos, y más en una mujer deportista. Entonces, lo que les contaba, el espectro es muy amplio. Entonces, uno puede tener un desorden alimentario simplemente de tener una ingesta por debajo del requerimiento para el gasto. Eso de pronto no se me ve reflejado en el rendimiento o en los patrones de sueño, pero sí me puede generar cambios, por ejemplo, en el peso principalmente. Entonces estoy con un índice de masa corporal por debajo de lo esperado, el desarrollo se ha empezado a limitar y puede ser simplemente porque la ingesta no es lo suficiente para el gasto que tiene mi deportista. Hay algo muy importante en este tema del desorden alimentario en los deportes principalmente y competitivos. No sé si ustedes se han dado cuenta o han visto, hay veces pasan muchos documentales en los cuales estos desórdenes alimentarios se dan secundarios a la presión que se ejerce al competir en este tipo de deportes. Por ejemplo, en el ballet, ustedes ven que hay una cantidad de documentales de los cuales se asocia la anorexia con este tipo de deportes. Entonces, de seguro que hay más de una deportista de este tipo de baile que sufre de nuestra triada de la mujer atleta.
Entonces es muy importante, y esto va también para los entrenadores que tienen, digamos, deportistas en esta fase de desarrollo, para los papás, que cuando vean cambios pequeños en el comportamiento alimentario, así sea que el deportista empezó a reducir cierto tipo de alimentos, o que de pronto empieza a hacer ayunos, o que de pronto empieza a hacer atracones, que también es un desorden alimentario, pues hay que consultar. Y muchos de los estudios que han evaluado este tipo de desórdenes asocian el requerimiento del deporte. Por ejemplo, hay un estudio que se hizo en gimnastas que estaban siendo presionadas por su entrenador por obviamente controlar el peso, y muchas veces hay estímulos durante el entrenamiento que son negativos. Entonces le dicen los buñuelitos de allá o las gorditas de acá, siendo que son deportistas que están en un peso adecuado, pero por el rendimiento o por llegar a ese podio, que es lo que siempre tiene pendiente el entrenador, el familiar o el mismo deportista, se tratan de hacer estos estímulos negativos. Cuando hay una asociación de este tipo de estímulos, se ve que el 75%, por lo menos en la gimnasia, que fue uno de los estudios que se revisaron, el 75% de esas deportistas presentó desórdenes alimentarios principalmente por ese estímulo. Entonces tratemos de no hacer malos comentarios en los deportistas. Los mismos papás a veces como que tratan de decirle a los hijos deportistas, mira, tienes que cuidarte, tienes que hacerlo. Entonces no lo tomemos personal, sino asesorémonos de un nutricionista, de un deportólogo, para evaluar cuál será el mejor proceso, porque podemos exponer a nuestra deportista a sufrir o a predisponerla a lesiones a futuro. Y miren que estamos hablando de una patología bien importante, que es la osteoporosis, y es esa disminución en la densidad de la masa ósea que puede traer muchas complicaciones a futuro. Bueno, no sé cómo vamos. ¿Se va entendiendo? A ver, manitas arriba. ¿Sí? ¿Está compleja la cosa? Bueno, a ver, acá nos preguntan, ¿existe algún patrón fisiopatológico también para los hombres con baja ingesta y alta carga de ejercicio? Bueno, no se ha evaluado o no se ha descrito como tal una triada, por así decirlo, en el hombre atleta, pero sí se han estado haciendo estudios en los cuales se evalúa que la testosterona se puede disminuir o empieza a tener por lo menos un cambio importante en los adolescentes cuando hay un déficit energético igualmente y una alta carga de ejercicio. No se ha relacionado con algo tan importante como la densidad mineral ósea, pero sí se ve que esos cambios empiezan a presentar alteraciones en el deportista. Están todavía como haciendo estudios adicionales. Bueno, muy bien. Aparte de esto, quería yo comentarles de cositas importantes para prevenir este proceso. Entonces, uno de los tratamientos es lo que les había dicho, como detectar síntomas a tiempo y poder prevenirlos. Cuando ya uno tiene un diagnóstico en un deportista o en una deportista en este caso, de triada de la mujer atleta, porque confirmó que hay un desorden alimentario, porque confirmó que hay una disminución en la densidad mineral ósea. Esto a veces es complejo porque son estudios de alto costo, entonces pueden requerir todo un proceso importante más en nuestro sistema de salud. Por eso vale la pena que el que evalúe todos estos patrones sea un especialista para tener un buen diagnóstico. Y realmente cuando nosotros empezamos a hacer un tratamiento, hacemos un diagnóstico temprano y el tratamiento se inicia, podemos, por así decirlo, reversar un poquito ese proceso dependiendo de dónde esté el adolescente, porque igual voy a tener un significado importante en la pérdida de masa ósea. Por ejemplo, si yo genéticamente venía programada para tener una densidad mineral ósea de tanto nivel, si llego a tener un proceso como la triada de la mujer atleta, yo ya no voy a llegar a ese pico máximo, yo ya voy a reducir mi pico. Aunque si lo trato a tiempo, podría por lo menos evitar que esa densidad mineral ósea se pierda en más de un 50%. Entonces, al tener un buen diagnóstico, ¿qué vamos a hacer? Prevenir. Entonces, esa prevención, ¿cómo se va a dar? Eliminar prácticas nocivas de pérdida de peso es lo más importante. Y ustedes saben que eso ahorita es un boom en toda la parte deportiva, porque tenemos mucha información acerca de múltiples dietas.
Entonces, la dieta paleo, los ayunos, entonces hay algunos estudios que determinan que se incrementa el rendimiento o que se mejoran todos los procesos de remodelación muscular, pero son realmente estudios que tienen poblaciones muy específicas. Pero cuando yo quiero coger mucha información, estoy en un proceso de competencia, de formación y quiero mejorar mi rendimiento, a veces tanta información hace que yo no haga una buena nutrición, que no mida cuál es mi gasto, cuál es mi ingesta adecuada y así empieza a incrementar cierto tipo de alimentos y bajar otros, cree un desorden y al crear ese desorden pues puedo ponerme en riesgo. Entonces lo principal siempre es asesorarse de un especialista, de un nutricionista, de un deportólogo para evaluar cuáles son mis requerimientos con el deporte que yo hago. Esa es una de las maneras de prevención. Y lo que les decía a los entrenadores y padres es ver cualquier cambio a nivel de hábitos nutricionales, no lo hagan ustedes solitos, también asesórense. Por otro lado, el aumento parcial, o sea, cuando vemos que hay un déficit energético, no podemos empezar a suplirlo de un momento para otro. Tiene que ser una ingesta progresiva, gradual. O sea, yo voy a empezar a incrementar esos requerimientos del deportista gradualmente para volver a generar un buen hábito y así empezar de nuevo a mejorar mi densidad mineral ósea. La reducción de las cargas, se habla más o menos entre un 10 y un 20% de reducir las cargas de entrenamiento. ¿Por qué? Porque si yo ya tengo un deportista élite, el que ya va para competencia, ya tengo todas mis competencias, digamos que programadas para el año, pues la idea no es sacarlo de competencia, sino reducir un poquito lo que son las cargas, entre un 10 a un 20%, pero siempre teniendo en cuenta que se vuelva a regular todo su sistema hormonal. Y en las mujeres es súper importante, cuando yo logro regular los ciclos menstruales, yo reduzco casi un 50% el riesgo de la disminución de esa densidad mineral ósea. Entonces, si logro manejar estos 3 puntos, miren que realmente es una forma preventiva, pues voy a reducir el riesgo de presentar a futuro, ya saben, fracturas por estrés en el deporte como tal, osteoporosis posmenopausia y fracturas en la edad adulta que se asocian a esa misma osteoporosis. Entonces es vital hacer todas estas intervenciones a tiempo. Vamos a ver si hay algunas preguntas. Bueno, realmente estamos acá enfocándonos mucho al tema que es la tríada de la mujer atleta. El tema de nutrición lo vamos a tratar con Susan o Elizabeth, que ellas están acompañándonos también en este tipo de charlas. Me gusta darles información diferente a los papás o a los entrenadores que estén trabajando siempre con adolescentes. Hagan controles, díganles que siempre vayan a su control médico para evaluar todos estos tipos de cambios. Controlen la nutrición, no ustedes mismos, sino que estén asesorados, las cargas siempre progresivas y al menor signo de alarma, consultar. Miren que esto nos va a ayudar con una prevención bien importante, evitando patologías a futuro. Espero que les haya gustado la charla de hoy. Es muy específica, es para mujeres, pero es de gran importancia para evitar complicaciones a futuro. Nos vemos la otra semana con algún tema de interés. Cualquier duda, preguntita o recomendación que quieran hacer para algún tema, envíenosla por el inbox y estaremos haciéndolo para ustedes. Un saludo y que tengan una buena tarde.